muchachos, bienvenidos a sus clases de física de nuestro curso con mi PEMS. Espero que te encuentres muy bien. Bienvenido. Otra clase más. Ya vamos casi a la mitad. Ya un poquito y nos pasamos a la mitad. Sin embargo, en esta clase pues iba a estar un poquito más extensa que la anterior. Porque en esta ocasión vamos a estar hablando de la super, hiper, mega poderosa dinámica. Ajá. Ahorita vamos a ver de qué es lo que va a estar hablando dinámica, pero de una vez te aviso que esta parte sí vamos a estar mencionando a nuestro buen y queridísimo amigo de toda la vida, Newton. Bueno, no es amigo de toda la vida porque pues ya se murió él, pero Newton. Newton es uno de los científicos más impresionantes de todos los tiempos en cuanto a física y en cuanto a matemáticas. Es considerado el padre del cálculo y pues ha tenido, bueno, de hecho ha tenido muchos aportes en lo que es la física moderna, ¿no? Y la física clásica también estuvo ahí involucrado y o sea, sus pensamientos y sus teorías pues sí han involucrado tanto a lo que es la física clásica como a la física moderna. Entonces, pues sí, ¿no? Don Newton sí es un personaje muy icónico. Ajá, de hecho seguimos aprendiendo de él. Podríamos considerarlo padre, sí, tal vez por el gran descubrimiento, que no lo descubrió, o sea, simplemente se observó que ahí estaba, ¿no? La gravedad, entre muchos aportes que tuvo, pero en lo personal, no, le sigue ganando Tesla. Pero bueno, eso es debate de otra historia. Por lo tanto, en esta clase pues vamos a estar hablando de dinámica y vamos a hacer mención a todas sus leyes o al menos las teorías, bueno, las cuatro leyes de Newton y ciertas teorías muy puntuales de él, ¿no? Por lo tanto, en esta clase vamos a tener el objetivo de entender y analizar los conceptos básicos de dinámica por medio también de ejercicios prácticos y igual, ¿no? Nuestra conclusión va a ser la misma, al menos nuestras primeras clases. Entonces vamos a empezar, no puedo decir vamos allá porque esa no es mi frase, me la estaría robando de allá de la península ibérica. Pero bueno, la dinámica. La dinámica es la rama de la física que se encarga de estudiar el movimiento teniendo en cuenta las causas que lo producen. Ajá. Y pues la dinámica se fundamenta en las tres principales leyes de Newton, que aquí tenemos a Don Newton con su icónica manzanita, ¿no? Que se le cayó, que por cierto casi se descalabra. eh, en este pues no es como totalmente el contrario de la cinemática, que la cinemática no nos importaba tanto como que las causas, simplemente el cambio de posiciones y el cambio de velocidades como tal, pero aquí en dinámica sí va a intervenir lo que es así como que, me moví, pero ¿por qué, no? Ajá, se movió el carro, pero ¿por qué? El autobús cambió de velocidad, el metro o aquello. Bueno, el metro nunca va a cambiar de velocidad, no sé, pero el metro se me hace siempre eterno, al menos aquí en la Ciudad de México. Ah, eh, a mí se me hace demasiado eterno el metro. He tenido la oportunidad pues allá de visitar otros metros, no se me hacen tan caóticos como el de la Ciudad de México, pero en fin, ¿no? Diferentes fuerzas que intervienen en los diferentes metros, pero bueno, bueno. Se me dio mi lapsus brutus como Alexander Achar, perdón. Bueno, vamos a ver las primeras leyes de Newton o las leyes de lo que habla, ¿no? La primera ley es la ley de la inercia, ajá, que es cuando prácticamente, pues, digámoslo así, si tienes hermanitos o hermanitas y se llevan así como la familia de Malcolm, así como que ¡chum! Y le pegas en el estómago o algo así. Y, ¿por qué me pegas? ¿No? Y pues por inercia. Ajá, porque hay una fuerza que te hace cambiar de movimiento. En este caso, del reposo, empiezas a tener un movimiento. Estabas en hacer nada y de repente le soplas uno a tu hermano o a tu hermana. ¿Por qué? Pues no sé, se me dio la gana. Así de plano, pues esa es es un muy buen ejemplo de lo que es la ley de la inercia. Ajá, prácticamente es el cambio de posición del reposo y tienes un movimiento, ¿vale? La segunda ley habla sobre la fuerza, ajá, la fuerza que se ejerce sobre cualquier cuerpo o en este caso sobre la materia, y la fuerza pues va a estar dada por la masa, o es el producto de la masa
por la aceleración, que es aquí donde interviene esto de la gravedad un poquillo, ¿no? En el caso de la tercera ley de Newton es la ley del karma, que es la ley de acción y reacción. A toda acción hay una reacción igual, pero en sentido contrario. Aquí, por ejemplo, tenemos al muñequito de alambre, pues está tratando de empujar la pared y pues la reacción es de que la pared va a estar ahí. Ajá. Pero supongamos que estás jugando béisbol y le pegas a la pelota con el bat, ¿no? Obviamente si le das un buen golpe con una buena trayectoria, pues puedes hacer un home run. Esa va a ser tu reacción, porque la acción fue pegarle con un buen golpe y darle una muy buena dirección en la trayectoria y, pues bueno, que voy a tener de dirección, pues tener un home run, ¿no? Ajá, entonces también aplica a leyes de otra índole. Por ejemplo, si eres una buena persona, pues tus reacciones van a ser muy buenas, ¿no? Bueno, pero eso es materia de otra instancia. Ok. Y también tenemos una especie de cuarta ley, que sería la ley de la gravitación universal, que esta dice que es la relación directamente proporcional entre la fuerza con que se atraen los dos cuerpos, así como cuando te atrae tu crush. Ajá, y así y hasta escuchas así pajaritos y ves corazoncitos, pero no te quieren. No, no es cierto, esa es materia de otra instancia, pero prácticamente, ¿no? ¿Dónde podemos ver la ley de la gravitación universal? Pues en la luna y la Tierra, prácticamente, ¿no? Entre mayor masa, pues con referente a otro cuerpo que tiene menor masa, pues va a haber una fuerza de atracción, ¿no? Aquí, como dice, usando la ley de la gravitación, pues es posible conocer la constante de la aceleración de la gravedad de la Tierra y pues la fuerza de atracción entre las masas de la Tierra y la masa de un cuerpo, ¿no? Y es igual a la masa de un cuerpo por una aceleración. Ahorita vamos a ver cómo es esto, ¿no? Pero ten en cuenta que prácticamente la ley de la gravitación universal pues habla sobre la fuerza de atracción entre varios, o entre dos o algunos cuerpos, ¿no? Bien, para empezar, sí está muy bonita la teoría, sí están muy buenas las explicaciones, pero prácticamente en Comipems, ¿qué nos están preguntando? Pues la parte matemática. Ajá. Y no está tan, digamos, ay, caótica. Simplemente hay que, como vuelvo a decirlo, simplemente hay que estar entendiendo lo que tenemos que hacer y no estar sustituyendo nada más a lo loco. Ajá, como cabritas locas. Entonces, las fórmulas que tenemos. En cuanto a la segunda ley de Newton, que vamos a estar ocupando un poquito más esas, no digo que la primera no, pero vamos a enfocarnos más a la segunda y a la cuestión de la masa y el peso. Ajá, que pues se relacionan un poquito en cuanto a ley de la tercera ley y obviamente pues la ley de la gravitación universal, pero se relacionan, pero no nos las van a establecer como tal. Ajá, solamente es para tomarlas como referencias. Entonces, la fórmula más usada, como ya lo vimos hace un ratito, pues es la de la segunda ley de Newton, que habla de las fuerzas. Ajá, entonces la fuerza va a ser igual al producto de la masa por la aceleración. En este caso, la fuerza va a estar expresada en newtons y la masa en kilogramos y obviamente la aceleración pues es metros sobre segundo. ¿Qué quiere decir? Que un newton o las unidades del newton son iguales a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Esta es la unidad fundamental de la masa en cuanto a las leyes de Newton. Por eso hay que estar muy activo. Ajá, y no lo vayan a confundir con distancias ni con nada de eso. Ajá, la distancia son unidades de desplazamiento, la masa son unidades, pues así, de peso. Ajá, pero aquí hay que tener en cuenta, como lo vemos en la siguiente expresión. Prácticamente la relación que existe entre masa y peso, pues lo vamos a conocer como W es igual a mg. Ajá, que prácticamente estamos sustituyendo, ajá, pues la W y la G, porque al final de cuentas la segunda ley, junto con la relación que existe entre masa y peso, pues es prácticamente la misma, ajá, o muy similar. Y en este caso el peso lo vamos o la fuerza lo vamos a sustituir por peso y la aceleración que vamos a tomar en cuenta pues va a ser la gravedad. Ajá. Entonces W es igual a mg y se aplica en todo movimiento, incluso cuando el objeto no está acelerando. ¿Por qué? Pues porque existe una fuerza de gravedad, ajá, aunque él no vaya moviéndose,
Ajá, eso es a lo que se refiere. Existe una fuerza de gravedad sobre él. Por eso es muy diferente una fuerza a un peso. Ajá, y es aquí por eso este cambio que se hace. Ajá, pero prácticamente si te das cuenta es masa y aceleración. O sea, bueno, la gravedad, y la gravedad, como lo dijimos la clase pasada, pues es una especie de aceleración. Ajá, y bueno, aquí como nos lo establece, si el objeto está en caída libre, sin aplicarse ninguna otra fuerza que la gravedad, ¿no? Entonces es lo que estábamos viendo la vez pasada, que por eso sí influía un poquito ahí la gravedad, bueno, no un poquito, sí influye en cuanto a caída libre y tiro vertical. Ahora, ten en cuenta que la masa y el peso son diferentes. ¿Se miden en las mismas unidades? Ok, sí, pero son diferentes. Entonces, la masa es la medida de la inercia del cuerpo. Ajá. Y el peso es la fuerza ejercida por la Tierra sobre los cuerpos. O sea, hace prácticamente que es por eso el doctor, a ver, ¿cuánto pesas? Pues es lo que nos mantiene así a flote. Bueno, más bien no a flote, sino al ras del suelo, porque si estuviéramos a flote, no, pues todos andaríamos bien campaneantes y bien felices por estar flotando, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor que vamos a considerar para la gravedad? En la clase pasada consideramos un ejercicio con la gravedad que era igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. El valor real de la gravedad, o al menos el más constante que podemos considerar en cualquier ejercicio de física, a excepción que nos marquen otro valor numérico, entonces el valor constante de la gravedad sería de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿vale? Entonces, a menos de que se establezca otro, vuelvo, como en el problema pasado, bueno, en la clase pasada. Ok, dentro de todo eso, pues nosotros tenemos mecanismos pues sí, ¿no? Dentro de nuestras máquinas que nosotros manejamos o ¿cómo podríamos decirlo? Cuando nosotros vamos a ejercer algún trabajo o alguna fuerza, a veces lo necesitamos o aplicamos ciertas características o ciertas magnitudes que realmente nosotros pues ni por enterados estamos, ¿no? Y ese tipo de fuerzas que también lo podemos ejercer en ciertos aparatos que vamos a llamar máquinas simples. Ajá. Y las máquinas simples aplican el concepto de momento para realizar un trabajo aplicado un mínimo de fuerza, tales como máquinas son como la palanca, el torno, las poleas, los engranes, etcétera, ¿no? Que es los que vemos aquí. Y prácticamente vamos a hablar de cada uno de ellos, empezando pues por la palanca. Ajá. Forma geométrica, pues es prácticamente como una especie de sube y baja. Y bueno, la palanca prácticamente es lo que les digo, o sea, parece un sube y baja, y es una máquina que solamente necesita un objeto de cualquier longitud y un apoyo. Ajá, ese apoyo lo vamos a llamar soporte o fulcro también, en algunas bibliografías lo llaman así, que sería prácticamente pues ese triangulito que estamos viendo ahí, ¿no? Y en ellos, los componentes que tiene es la barra, el punto de apoyo, la resistencia y la fuerza. Ajá. Son medidas variables relativas, ajá, o sea, depende de dónde vamos a ubicar el soporte, pues va a estar cambiando la posición, ¿no? O la fuerza o estas variables. Y bueno, sus fórmulas pues es igual a, es una igualación, ¿no? Que las fuerzas de acción y de reacción es igual a los brazos de la palanca o de acción y reacción, ajá, que es Fm es igual a Rn, ¿ok? Ahora, la siguiente, pues que es una de las más usuales y de las más curiosas, pues es nuestra bonita polea, ajá. Y la polea prácticamente es un dispositivo que consta de una rueda que gira sobre su eje central, ¿no? Y prácticamente sus componentes son una armadura, un eje, una rueda ancla, una resistencia y una fuerza. Ajá. Siendo su fórmula más conocida, ajá, que fuerza aplicada de la cuerda o con la cuerda, ajá, es igual al peso del cuerpo entre 2. Aunque también tenemos pues esta representación de la igualación, ¿no? También igual dependiendo de dónde, hacia dónde van las instancias,
y el soporte es como vamos a empezar a hacer este sistema, ¿ok? Dentro de la polea, ¿dónde vamos a poder ocuparla o dónde la podemos entender? O pues sí, no, más que nada ocupar, pues muchas veces los albañiles o la ocupan para subir material de una, pues sí, ¿no? Del suelo, por ejemplo, que tengan los bultos de mezcla, bueno, la mezcla para colar o los tabiques y todo eso, y van a construir una casa pues con algún nivel ya representativo, pues ocupan algunos de estos, y otros pues se la avientan con pues así con con mucha fuerza, porque luego ni ocupan ese tipo de instrumentos que son muy buenos, por cierto. Las máquinas simples se inventaron para hacernos la vida más fácil. Ajá. La siguiente que tenemos es la rueda, que es prácticamente un cuerpo, un elemento circular, y que obviamente pues al girar produce un movimiento mecánico, pero esta máquina cuando gira sobre su propio eje, y puede, bueno, se considera por ese tipo de detalles pues que es una máquina simple, ajá, y que hasta ahorita es uno de los inventos más importantes en la vida de los seres humanos, porque la rueda, desde la invención, desde aquellos buenos años de nuestros antepasados, ajá, pues empezaron a ver la utilidad que tenía, ¿no? Desde, por ejemplo, transportar comida y vaya, todas las herramientas que ellos usaron, ¿no? Pero, por ejemplo, con ello ya pudieron hacer pues su vida un poco más sedentaria, porque recuerda que éramos nómadas, todos andábamos de un lugar a otro, y ya con la invención de la rueda y el fuego, entre otras características, y bueno, otras herramientas, pues ya el ser humano, que bueno, en ese entonces, pues ya pudo hacer lo que es más una vida sedentaria, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya pudo inventar, o ya pudo de alguna manera agilizar, por ejemplo, el transporte de comida de un lugar a otro. Ajá. ¿Qué más podríamos decir de la rueda? Pues sí, ¿no? Que se emplea en la mayoría de los vehículos que pues ahora tenemos. Y no nada más en los vehículos, porque de hecho de la rueda pues derivan los engranes, la polea, la misma polea, las ruedas de fricción, las ruedas de transporte, las ruedas para palas, o sea, incluso hasta cortar tu pizza, que si no eres tan salvaje como yo, pues vaya, no necesitamos de esa esa maquinita, de esa palita o de ese cortador para cortarla, ¿no? Vaya, valga la redundancia. Ahora, ¿qué aspectos son los que tiene la rueda? Pues tiene una rueda, obviamente, tiene lo que es el rayo, la manza y la llanta. También podemos considerar al diámetro, al perímetro, también un poquito a lo que es el radio, ajá. ¿Qué más podríamos considerar? Y bueno, ¿no? Pues sus fórmulas, pues es igual, al diámetro es igual a 2πr, y pues para el perímetro es 2πr cuadrada, ajá. Y para pues saber los desplazamientos, ¿no? ¿Qué más podríamos decir? Pues nada, ¿no? Que simplemente pues sin la rueda nosotros no conoceríamos lo que es prácticamente el mundo como lo es ahora, ¿no? Y pues ya, eso es en cuanto a la rueda. Es que de verdad, o sea, son máquinas que parecieran ser tan, o sea, no importa, o sea, simplemente no las ocupo, pero es que sí las ocupas. Ahora, la siguiente es el plano inclinado, ajá, que se utiliza para cambiar de nivel a un objeto manipulándolo o deslizándolo sobre él. Dentro de las componentes pues se tiene que es la fuerza, el peso del cuerpo, la longitud del plano, la altura, que sería más que nada lo que corresponde como ángulo, y sí también la resistencia, porque de hecho el punto o el ángulo inclinado, ajá, lo ocupamos demasiado cuando vamos a construir estas tipos rampas como para las personas que tienen capacidades diferentes, ¿no? Y dentro de la fórmula que nosotros, de las fórmulas que vamos a estar ocupando, va a ser igual al producto de la fuerza por la longitud es igual al peso del cuerpo por la altura. Ajá. Ese es en el caso de que no tengamos los ángulos, porque de tenerlos ahí los vamos a considerar como en estas en esa relación, ¿vale? Porque sí, también podemos ocupar lo que son los ángulos. Y por último tenemos lo que
es el tornillo o el torno, ¿no? También lo pueden poner por ahí. Y es una máquina que aprovecha el movimiento de la torsión que imprime a una rueda o un cilindro por medio de una manivela, ajá, o por medio de un ángulo, ajá. Y ahí tenemos lo que es el radio del cilindro, el radio de la manivela, el peso, la fuerza aplicada de la manivela, ¿vale? Y bueno, aquí prácticamente pues nos vamos a guiar por el hilo, por las encanyudaduras, ajá, que son los espacios interdimensionales, el hilo, el paso y el diente, ajá, porque el tornillo, haz de cuenta que como va girando, pues va a ir de alguna manera como que encajando donde tú lo estás girando. Ajá, entonces ahí va a depender la fuerza de alguna manera por medio de la longitud, porque entre más chiquita esté, pues menos de fuerza ejerces, pero entre más grande estés, pues estás dándole vuelta y vuelta y vuelta y ese es un esfuerzo mucho mayor, ¿vale? Entonces estas son las máquinas simples. En un ratito más vamos a estar haciendo problemas de ellas. Y bueno, como nosotros estamos ejerciendo cierta fuerza, cierta conservación, bueno, no conservación, sino cierta aplicación de algún esfuerzo, pues vamos a realizar un trabajo mecánico. Y el trabajo mecánico pues va a ser la magnitud escalar en la que el producto de una componente de la fuerza que actúa en la misma dirección en que se efectúa el movimiento del cuerpo por la distancia que va a desplazarse dicho cuerpo, ¿no? Pero para poder ejercer trabajo necesitamos pues obviamente de muchas vitaminas, ¿no? Y vamos a tener que también implementar pues ciertos, pues cierta energía, ¿no? Aparte de que el trabajo va a ser igual al producto de la fuerza por la distancia, en cuanto nosotros lo empecemos a implementar con la energía, pues va a ser otra cuestión, ¿no? Otra magnitud física que también interviene dentro de este campo de, pues sí, ¿no? De lo que es la dinámica. Ajá. Entonces, muchachos, vamos a tener como parte de la energía principios fundamentales, como el principio de la conservación del momento, el principio fundamental de la conservación de la energía y el principio fundamental de la conservación del momento angular, ajá, siendo lo más importante para nosotros la conservación de la energía, porque como ya lo habíamos dicho, la predicción de Einstein entre la energía y la masa para resolver problemas mecánicos y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, como vamos a estar utilizando energía, ajá, a partir de, pues sí, cierta de trabajo, de fuerza y de todo este tipo de detalles, pues vamos a tener diferentes tipos de energía. Una de las cuales es la energía cinética y la otra es la energía potencial y va a haber una tercera que es la energía mecánica. Sí, yo entiendo, existe la energía solar, energía luminosa, energía eléctrica, energía tal, pero las más importantes para dinámica pues es esta, la energía cinética, potencial y la mecánica. Entonces, en cuanto a la energía cinética podemos definirla como que es aquella que tiene cualquier cuerpo en movimiento. Ajá, o sea, yo me muevo, yo estoy de un lado a otro en mi silla, moviéndome, ajá, y la energía potencial es aquella que tiene todo cuerpo en virtud de su posición, ajá, entonces, por ejemplo, yo no puedo estar moviendo en mi silla, aquí en mi silla como estilo gamer, ajá, pero tiene rueditas, ajá, entonces si yo me muevo sobre mi propia silla, estoy haciendo energía cinética. ¿Por qué? Porque me estoy moviendo sobre la misma silla. Pero en cuanto yo esté aplicando energía potencial, es cuando hago con mis pies algún movimiento o con alguna parte de mi cuerpo y cambio, por ejemplo, de la posición de aquí de mi escritorio a, por ejemplo, no sé, un salón, ajá, que está en otra posición. Entonces, las fórmulas que tenemos tanto para energía cinética y energía potencial son las siguientes. Para energía potencial es igual, ay, perdón, se me fue el aire, fue horrible, al producto de la masa por la gravedad por la altura, ajá. O también podemos considerarla como el producto del peso, ajá, por la altura, porque recuerda que el peso y que el peso es una relación que hay entre la masa y la gravedad, ajá, que es lo que vimos la clase pasada, sí, creo que sí, o en esta clase, ya no me acuerdo, pero que no era lo mismo, no, sí, la clase pasada porque estuvimos hablando de las leyes de Newton, o fue en esta, ¿verdad? Ay, ya ni sé lo que digo, pero bueno, recuerda, sí fue en esta, porque estuvimos hasta viendo, ¿no?, cómo eran los
¿Cómo podíamos, cuál era el valor real de la gravedad? Bueno, da igual, pero ya lo vimos. Y la energía cinética era, o es la fórmula que es igual a 1/2 de la masa por el volumen al cuadrado. Como estoy hablando yo de energías, la unidad fundamental es el joule. Pero también puedo manejar ergios o hertz. Bueno, pongámosle ergios y libras por pie. No son libras fuerza porque no estoy hablando de fuerza, es libras por pie. Y qué más también podemos utilizar. Bueno, en cuanto a la masa, las unidades de la masa, porque ahí sí ahí genera un poquito de confusión, porque también podemos encontrar a los slugs, que son unidades del sistema inglés, a los kilogramos y a los gramos, siendo los kilogramos la unidad fundamental para cuestiones de energía. Y de la velocidad, pues obviamente seguimos con nuestro metro sobre segundo y ya. Y para la gravedad, pues metro sobre segundo al cuadrado, que aquí hay un truquillo. Entonces, estos son despejes y son unas igualaciones o relaciones que se tienen entre una y otra. Sin embargo, la que nos va a interesar también es la energía mecánica, que es igual a la suma de la energía cinética y la energía potencial de las fuerzas conservatorias que actúan sobre un cuerpo en movimiento. ¿Qué quiere decir? Que energía mecánica es igual a energía cinética más energía potencial. Y que pues prácticamente en un sistema de fuerzas conservativas la energía cinética de un cuerpo se puede transformar en energía potencial. Y viceversa, ¿no? O sea, también podemos transformar la parte de energía potencial a energía cinética. Y bueno, el cambio de esa que se produce en energía mecánica es igual a 0. O sea, cuando hacemos ese cambio de energía potencial en energía cinética, la energía mecánica es 0. Es decir, pues la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Y bueno, a lo mejor te preguntarás, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el plano inclinado? Y casi me vas a decir, ¿y eso qué tiene que ver con la Navidad, no? Pues yo supongo que porque como son máquinas simples, pues deben de realizar algún trabajo, ¿no? Algún trabajo mecánico, algún esfuerzo. Entonces, es por eso la relación que hay entre esas máquinas simples y lo que estamos viendo de energía mecánica. Y bueno, también que podemos decir, ¿no? Que cuando un cuerpo se suelta desde una determinada altura, y eso lo digo porque imagínate, ¿no? O sea, tienes una polea y se te cae algo. Entonces, cuando eso pasa, ese cuerpo pues se suelta, ¿no? Desde una determinada altura, pues la energía cinética con que llega al suelo es igual a su energía potencial en el momento de que se suelta, o sea, de que hace cachaclas. Por eso, o sea, vienen estos procesos de igualaciones. Y obviamente, pues la velocidad con la que un cuerpo llega al suelo, pues va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura, ¿vale? Y bueno, ¿qué más podemos decir sobre estos fenómenos? Que vamos a tener como tal alguna potencia, y la potencia, digamos que es la rapidez con la que se realiza un trabajo. Que posteriormente, bueno, ahorita que veamos los ejercicios, vamos a empezar a formular estas teorías, ¿no? Con sus respectivas fórmulas, valga la redundancia. Y también al aplicar pues esa potencia también tenemos otro movimiento, u otra acción llamada, que lo podemos llamar como impulso, que el impulso es el producto de la magnitud de la fuerza aplicada a un cuerpo por el tiempo en que actúa pues sí, ¿no? En dicho cuerpo. Entonces, ahorita que vemos porque esas fórmulas sí son muy específicas, ¿vale? Entonces vamos a hacer ejercicios muy específicos con eso, porque pues también tenemos que considerar el ímpetu y todo ese tipo de detalles, ¿no? O sea, el ímpetu es así como que, pues mira, aquí de hecho, aquí viene, aquí podemos ver lo que es el impulso, que obviamente hay una fuerza de por medio y el tiempo, ¿no? Por eso dice reducción de la fuerza del impacto media, y para un determinado cambio en el momento del impulso permanece constante. O sea, cuando el impulso baja, pues nuestra fuerza baja, y obviamente esto va a determinar mucho pues la masa, ¿no? Y el ímpetu, muchachos, podemos
considerarlo o definirlo como el producto de la masa de un cuerpo por la velocidad con la que se mueve. Prácticamente al ímpetu, de hecho, hay otra nomenclatura con que conocerlo, que es una C, pero está bien, podemos ponerlo como P. Al final de cuentas, nosotros lo que queremos saber es la relación que existe entre la masa por su velocidad, ¿no? Y el ímpetu, ¿en qué lo vamos a estar midiendo? Como es una especie de fuerza la que estamos aplicando, pues se va a medir ¿en qué? Pues en newtons por segundo, o en dinas por segundo, o en libras fuerza por segundo, porque estoy hablando de velocidades. Ajá, entonces siempre que intervenga una velocidad o una aceleración, va a ir de por medio el tiempo. Ese es un pequeño tip para que no se te vaya a olvidar. Y también con referente a todo esto, pues tenemos lo que es la ley de Hooke, que la ley de Hooke dice que cuando se comprime, se estira, pues digamos un resortito, ¿no? Por ahí, dentro de un límite, pues así, elástico, ¿no? La fuerza que se ejerce es directamente proporcional a su deformación. Y tú me vas a decir, say, what? ¿Qué es eso de proporcional? Bien, pequeño apunte, antes de explicarte así como que la ley de Hooke. Cuando yo escuche la parte directamente proporcional, por lo general lo vamos a ubicar, si estoy hablando de fracción, lo ubicaría en la parte del numerador o en su defecto como un producto. Si estoy hablando que dice o que entiendo como es indirectamente proporcional a algo así, o sea, todo lo contrario a directamente proporcional, o inversamente proporcional, de hecho es así como dicen siempre, inversamente proporcional, pues entonces se va a encontrar acá, o si lo encuentro en modo de producto, voy a encontrar esta cosa así. Ajá, eso es inversamente proporcional, que está abajo o con un exponente negativo, y directamente proporcional, que está arriba si fuese fracción, ajá, o en forma de producto como lo es esto. Ahora sí, una vez aclarado ese tema, pues la ley de Hooke dice que va a haber unas fuerzas elásticas, ajá, porque al final de cuentas, pues también la elasticidad es una propiedad de la materia, ajá, y que eso, ¿cómo voy a determinar la fuerza? Que por ejemplo yo lo puedo aplicar a una liga o algo así, ¿no? A una resortera, pues voy a medir la fuerza para empezar en newtons. Las fuerzas siempre se van a medir en newtons. K va a ser la constante del muelle, ajá. ¿Cómo podemos interpretar eso de la constante del muelle? Pues es la constante del resorte, muchachos. No está tan difícil. ¿Y qué más tenemos? X, en este caso va a ser nuestro estiramiento. Como la constante del resorte a lo mejor no la conoces, yo te voy a decir sus unidades. Van a ser de unidades de fuerza sobre unidades de distancia. Ajá. O sea, sé que van a ser newtons entre metro, dinas entre centímetro, libras entre foot, entre pies. Y obviamente el estiramiento pues se va a medir conforme a unidades de desplazamiento, que van a ser centímetros, metros, kilómetros, pies, millas, las inch. ¿Cómo se me olvidaron qué son las inch? Ah, no es cierto, las pulgadas, ajá. Entonces eso es prácticamente lo que nosotros tenemos que considerar, y obviamente con lo que son las ondas, porque al final de cuentas pues un resortito tiene una especie de onditas, pues vamos en algunos casos también se considera la longitud final de lo que hay en el muelle y la longitud inicial, ajá, que sería más o menos como una especie de longitud de onda, que es lo que vimos, no lo vimos visto, bueno, es lo que vamos a ver en próximas clases. ¿Vale? Ahí. Entonces vamos a pasar directamente a nuestra práctica, ahora sí numérica. Bien, pequeños y grandes saltamontes, vamos a ver esta parte de ahora sí los ejercicios, que ahora sí van a ser bastantitos ejercicios porque vimos demasiados temas y demasiadas propiedades de dinámica, porque dinámica sí lo exige, ajá. Entonces vamos a empezar a escribir nuestros problemas. Se me ha olvidado poner el cronómetro, pero por favor, hay que poner nuestro cronómetro de preferencia, el que tenemos ahí. Bueno, más bien en el contador del video creo que se nos va a poner, ¿no? Bueno, da igual. Vamos a empezar con unos problemas sencillos, ¿no? Vamos. Dice, sobre un cuerpo
de 40 kilogramos actúa una fuerza de 200 newtons. Ajá. ¿Qué aceleración? Aceleración. Ya voy a empezar con los problemas disléxicos de teclado. Le proporciona dicha fuerza. Ajá. Que proporciona al cuerpo. Cuerpo, no puerco, ¿eh? Entonces vamos a tener la parte de nuestros incisos. Inciso número A. Eso, maestra, ¿eh? Metros sobre segundo. Ah, cierto. Bueno, voy a tratar de ubicar y ya luego nada más las copio, ¿no? Es que eso no me acordaba. Metros y segundo al cuadrado. Vamos a ponerlo. Vamos a tratar de poner así nuestras unidades. Ahí está. Ok, vamos a seguirle. Todas deben de ser metros sobre segundo al cuadrado, ¿eh? ¿Sabes qué? No me gusta cómo queda. Entonces mejor las escribo porque a fin que ya mi mouse ya está reaccionando. Es que no me gusta porque queda como que encimado, pero bueno. Entonces, inciso A van a ser 8000 metros sobre segundo. Ajá, o si no, nada más apunto la parte numérica, ¿no? 8000. Ajá. Y vamos a poner inciso B. Vamos a ponerlo como 5 metros sobre segundo. Ahorita les pongo las unidades a todos. El inciso C 0.2 y el inciso C 50, ¿no? Y obviamente pues todos son metros sobre segundo. Ese delineado lo puedo hacer más pequeñito, sí. Es más, si de hecho lo puedo cambiar de color, mejor. Ahí está. Así ya. Porque si no es un pequeño conflicto. Y como que no, ¿verdad? Ahora sí. Metros sobre segundo cuadrado. Es que sí hago mucho énfasis en lo que son las unidades, porque luego ahí vienen las trampas, muchachos, ¿eh? O sea, el examen, como yo se los dije, o sea, les puede dar el mismo valor numérico, pero luego las trampas en la cuestión de las unidades. Entonces, por eso hago mucho énfasis en estar poniendo las unidades. Ajá, entonces todas son metros sobre segundo. Bien, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Prácticamente a partir de aquí ve tomando el tiempo, porque prácticamente es la lectura más las opciones, ¿no? Dice, sobre un cuerpo de 40 kilómetros actúa una fuerza de 200 newtons. ¿Qué aceleración le proporciona dicha fuerza al cuerpo? Ok, tenemos esos 4 incisos y aquí sí es rápidamente. Tip. Como nos está diciendo qué aceleración, ajá, y como aquí ya me lo están dando, ajá, aquí por ejemplo en las respuestas a lo mejor tú no te acuerdas de la fórmula, supongamos que no te acuerdas ahorita de la fórmula, ajá, entonces tienes que mostrarte aquí o tomar en cuenta los metros sobre segundo al cuadrado, las unidades. Entonces, si es metros sobre segundo al cuadrado, algo tiene que estar, o en este caso tengo que poner una unidad de desplazamiento, ajá, arriba, algo tiene que estar dividiendo a algo. Ajá. Y aquí sí, la única cuestión que yo te pediría es que te aprendas a qué equivale un newton. Ajá, en unidades, pues sí, en unidades. Ya hemos dicho que un newton, creo que ni hubieras considerado ahorita el termómetro, ay, eso, el cronómetro. Ok, un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. O sea, es masa por aceleración. Fuerza es igual a masa por aceleración, o sea, ¿ves? Entonces, supongamos, no me acuerdo, pero sé que algo tengo que dividir entre qué, ¿no? Y aquí también está muy fácil lo que es el problema, porque prácticamente es dividir 200 entre 40. O sea, 200. Sí, no estoy poniendo la fórmula, ¿eh? Quiero que quede eso bien claro. Yo nomás estoy haciendo la relación. Lo que sí voy a poner son mis unidades. En este caso, sí, el newton, ¿no? O sea, el newton, pero lo voy a poner así desarrollado, que sería kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Esto también es lo mismo, porque a final de cuentas ese es un producto. Es lo mismo que yo tengo ahí arriba, ¿no?
Y en la parte, ahora sí que del denominador, por eso estoy poniendo con otro color las unidades. En la parte del denominador voy a poner los kilogramos. Entonces, kilogramo que multiplica entre kilogramo que divide, no se elimina, muchachos, que quede claro, vuelvo, no se eliminan, se hacen unidad. Entonces, 1 por 1 metro sobre segundo al cuadrado, pues es metro sobre segundo al cuadrado. Quiere decir que, entonces sí, mi análisis es correcto. Y no me sé la fórmula. Entonces, sí, ya me salieron los metros sobre segundo al cuadrado, ¿qué es esto? Entonces, prácticamente empiezo a eliminar ceros. ¿Y cuánto es 20 entre 4? Pues a 5. Bueno, a 5. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Pues la B. Y ya, así de sencillo. Y eso sin saberme la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de la aceleración? En este caso, la que vamos a estar utilizando, porque son varias, Entonces, ocuparíamos aceleración es igual a fuerza entre masa, que prácticamente sería un despeje de lo que tengo como el Newton, porque la fórmula que nos dice, de hecho, una de las leyes de la termodinámica, leyes de Newton, es igual a fuerza es igual a masa por aceleración. Y prácticamente yo lo que hice, este es un punto, perdón. Ahí está multiplicando, es un producto. Yo lo que hice fue hacer esto, un despeje. Despeje, si me estaban tenía la fuerza y tenía la masa, entonces que no tenía pues la aceleración. Entonces, para hacer el despeje me digo, ¿qué es lo que le estorba en este caso a la aceleración para quedarse solita? Pues la masa. La masa con respecto a la aceleración está multiplicando, como va a pasar del otro lado, pues dividiendo y ya este despeje que nos queda, ¿no? Pero si te diste cuenta, o sea, yo al principio no lo hice con ninguna fórmula, solamente me fijé en este aspecto, me fui basando en este aspecto, en las unidades. Por eso te digo, te pon mucha atención a las unidades, porque a lo mejor no te acuerdas de tantísima fórmula, pero acordándome de cómo se miden las cosas, pues ya puedo determinar yo mis fórmulas. Ok, vámonos con un segundo ejemplo. Ahora vamos a hablar sobre máquinas simples, ¿vale? Y vamos a poner lo siguiente. Observa el diagrama. Voy a tratar de hacer el diagrama lo más bonito que se pueda. Y de acuerdo a él, ahora sí, pregunta, ¿qué fuerza es necesaria para levantar? ¿Qué fuerza es necesaria para levantar? No sé, un bloque. O bueno, el bloque, ¿no? Porque lo voy a dibujar. Entonces, vamos a poner, solo es un diagrama, Imagínense que sí está muy, muy bien diseñado. Que tampoco es algo del otro mundo, pero no soy muy buena dibujando. Ahí está una base. Y espero que le entiendan a mi máquina simple, que de hecho la voy a poner de otro color. Y ¿qué más me falta en mi máquina simple? ¿Qué más le falta? Pues el bloque. Aquí está. Vamos a ponerle, ahí está el bloquecito. Y bueno, me falta prácticamente pues marcar el vector, porque déjame decirte que no hemos dejado de ocupar vectores, y de cuánto, porque de hecho también en su examen como IPEMS pueden ponerles los datos aquí en el enunciado, o se los pueden poner así en los diagramas. De hecho puede que ustedes tengan este tipo de diagramas, newtons. Ahora sí, vámonos con nuestros incisos. Inciso A, se me olvida que lo tengo que escribir así. Inciso A, 800 newtons. Aquí sí voy a poder poner los newtons. Inciso B, serían 1000 newtons. Inciso C, que serían 1600 newtons. Inciso D, que serían 400 newtons. Entonces, muchachos, volvamos al análisis de hace rato.
Ajá, porque dice que cuánta fuerza es necesaria y obviamente estoy hablando de una polea. Ajá, y la fórmula de la polea es una de las más complejas, ¿eh? No, no es cierto, es de las más sencillas porque prácticamente vamos a dividir la fuerza que ejerce la polea porque pues está prácticamente partida en dos. Entonces, le vamos a poner W a lo que prácticamente tenemos ya ejercido, ¿no? Que son estos. Por eso le puse aquí W, que son esos 800 newtons. Entonces, si te das cuenta, yo ya tendría una parte muy importante a considerar. Yo sé que la fuerza se mide en newtons, entonces no necesito ni gravedad ni esfuerzo cortante. Bueno, no, esfuerzo cortante ni siquiera existiría en este fenómeno. Pero a lo mejor dices, no, pues la gravedad no va a intervenir absolutamente nada. De hecho, ya tienes prácticamente todo el problema. Ya nada más sería así como que analizarlo. Ok, yo estoy partiendo como que si fuera un yo-yo, ¿no? Como si fuera una especie de balancita. Entonces, por eso esa fuerza la hago en dos. Porque esto es como si yo, sí, ¿no? O sea, como la polea. Que muchos le dicen carretilla también, pero la carretilla es otra máquina simple, ¿eh? No la van a confundir. Bueno, que sería con una especie de plano inclinado junto con otra cosa. Pero no me van a confundir. Entonces, a lo que me refiero es que este peso o esta fuerza se está equilibrando entre dos partes. Por eso llevaría este 2. Entonces, fuerza de que se está aplicando sería a los 800 newtons, obviamente, entre 2. Como 2 es constante y no tiene unidades, pues va a prevalecer esos newtons. Entonces 800 entre 2 pues me da 400. Y no vayas a decir como que no sé cuánto es eso, porque ahí sí estarías cometiendo como que sacrilegio. Entonces nuestra respuesta correcta sería el inciso D, 400. ¿Ves cómo es súper fácil hacer los ejercicios de máquina simple? Solamente es aprenderte, bueno, o relacionar sus fórmulas, tenerlas un poquito así como que con lógica. Ahora, con respecto a lo que es el trabajo mecánico, ahí sí te voy a dar la fórmula. Esa sí trata de acordarte. No está tan difícil. Trabajo es un producto. Entonces, trabajo mecánico va a ser igual a fuerza por distancia. Es como cuando tú quieres empujar la pared, pues te cuesta trabajo empujarla y no se va a mover. Ajá, pero imagínate que fueras Popeye, He-Man, Goku, no sé, tu papá, ajá, o tu mamá en este caso, y la empuja y por alguna extraña fuerza descomunal pues sí la mueve, ¿no? ¿Vale? Entonces esa es la fórmula para lo que es el trabajo mecánico. Y vamos a poner un pequeño problema para el trabajo mecánico. Y por cierto, el trabajo mecánico lo vamos a medir en joules, en energios, en libras por pie, ¿no? Y ya. El desplazamiento o la distancia pues se va a medir igual, ¿no? En metros, kilómetros, pies, inch, etcétera, etcétera, millas, yardas. Y la fuerza pues la vamos a medir en newtons, principalmente dinas o libras fuerza. Entonces, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál es el trabajo mecánico? Lo vamos a anotar aquí. ¿Cuál es el trabajo mecánico sobre un cuerpo, bueno, efectuado sobre un cuerpo? Ajá, si al aplicarle una fuerza horizontal, o sea, va sobre el suelo, horizontal, ajá, de 20 newtons, se desplaza 4 metros. Ajá, ahora, no te confundas con eso de, ay, aplícale una fuerza horizontal. Esas palabras no las tome, o sea, tienes que aprender a ser muy lógico, porque pues obviamente si estás empujando un cuerpo, pues nada más lo puedes hacer tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, ¿cuál es el eje X? Pues la horizontal, y veo en el horizonte los barcos, ajá, y el eje Y pues es sobre la vertical. Entonces, igual y te dicen, va empujando, ok, sobre la horizontal. Yo aquí soy de la idea de que debería de decir sobre la vertical, va subiendo, ¿no?
Pero bueno, al menos yo lo entendería así, pero bueno. Entonces, eje X es la horizontal, eje Y la vertical. O sea, es eje Y parado, horizontal acostado. Ok, entonces dice, ¿cuál es el trabajo mecánico efectuado sobre un cuerpo si al aplicarle una fuerza horizontal de 20 newtons se desplaza pues 4 metros, ¿no? Entonces vamos a poner nuestros incisos y nuestro inciso número, sigo con el número A. Bueno, nuestro inciso A es 40 joules con J mayúscula, ¿vale? Inciso B van a ser 80 joules. Inciso C van a ser 5 joules. E inciso D van a ser 0.2 joules. Ajá. Entonces vamos a ver cuál es nuestra respuesta correcta. Y con respecto a esta fórmula, que trabajo es igual al producto de la fuerza por el desplazamiento. Entonces, ¿cuánto es la fuerza, muchachos? Trabajo es igual a 20 newtons por 4 metros. Ay, metros. Ahí está. Aquí se me olvidó, Aquí no va con M mayúscula, va con M minúscula. Bueno, pequeños detalles y errores de dedo. Y ya nada más multiplican esto, babies. ¿Cuánto es? Perdón, la costumbre. 20 por 4, 0 por 4, 0. No van a hacer eso, 4 por... Bueno, o sea, no van a hacer, a lo que me refiero, no van a hacer eso porque vayan a perder tiempo. Porque luego hay algunos así, ¿no? 0 por 0, 0, y así. No pierdan tiempo. Simplemente nada más podemos multiplicar lo que es los valores que son diferentes de 0, que en este caso serían 4 por 2, 8, y le aumento el número de ceros que tenga. Eso nada más son en cosas que sean base 10, o bueno, que tengan este cerito por ahí. Entonces, ¿cuánto es 20 newtons por 4 metros? Pues 80 joules. Ajá, un joule, un joule, decía uno de mis compañeros allá en la secundaria, un joule. Un joule siempre va a ser igual a kilogramo metro por segundo al cuadrado por metro. O si lo queremos ver de otra manera, a kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Pero esto ya es así como que bien raro, porque prácticamente esto, bueno, muy no usual. No es muy usual ocupar este análisis de unidades, pero es que es el que realmente es, porque tan solo esto es un newton, y si yo multiplico a este metro con este metro, pues me da metro cuadrado. Entonces es ahí esa razón, ¿no? Pero esto es a lo que vale un joule en cuanto a unidades, no en cuanto al valor numérico. Por lo tanto, bueno, ya haciendo este pequeño paréntesis, ¿cuánto es el trabajo que se le debe de aplicar a este problema? Pues 80. Nuestra respuesta correcta es 80. Y vámonos con otro ejemplo. Es que estoy tratando de poner un ejemplo de todos los conceptos que vimos, o sea, de diferente. Vamos a poner otro. Y ya nada más este y otro, ¿va? Este y otro para que quede ya muy bien sentado toda esta parte. Pero ahora lo vamos a poner de verdad. Entonces, dice nuestro problema, ¿cuál es la energía cinética de un cuerpo de 12 kilogramos que viaja a una velocidad, híjole, por lo tanto, ya al hablar de energía cinética, ya tengo que tener yo que de plano voy a utilizar velocidad, es de 60 metros sobre segundo. Ay. Metros, por eso, metros sobre segundo. Ahí está. Ay, creo que así se ven mejor. Perdón, Inciso A. Acuérdate que la energía también se mide en joules, Inciso A sería 21.600 joules. B sería 2.160 joules. Inciso C sería 360 joules. Una N de ahí, N chismosa.
Y D, inciso D, sería 3600 joules. Vámonos. Entonces aquí ten cuidado porque aquí la trampa es en cómo vas a expresar el resultado. Ajá. Son joules, muchachos. Son joules. Por lo tanto, algo tengo que multiplicar con algo. Ajá. Y esa cosa que multiplico con algo lo tengo que dividir entre algo. Ajá. Pero la ecuación de la energía cinética no está tan difícil. A veces en los exámenes comitentes, a veces, no estoy diciendo que siempre, pero a veces ponen las fórmulas. Sin embargo, si no te confíes, ajá, no vas a poder sacar formulario. Entonces son muy poquitas las fórmulas que te estoy diciendo que tienes que aprender. Ahorita te dije la del trabajo y ahorita te voy a dar esta de energía cinética. Que energía cinética es igual a un medio. Esta es incluso hasta más fácil de aprendérsela que la de la energía potencial. Bueno, energía cinética es igual a un medio de la masa por volumen al cuadrado. Ajá. Acuérdate que el joule no tiene que quedar kilómetro, o sea, estas unidades, kilómetro, metro cuadrado, segundo cuadrado. Eso es lo que me tiene que quedar. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Híjole, pues aquí como que ya tengo los 12, ¿no? Que es la masa, obviamente. Entonces sería un medio de la masa, que serían mis 12 kilogramos. Ajá. Por la velocidad al cuadrado. Ok, 60 al cuadrado son 3600, pero vamos a ponerlo 60, ¿eh? ¿Por qué? Porque quiero desarrollar de dónde salen esos cuadrados. Ajá. Entonces vamos a hacer nada más los valores numéricos ahorita. Un medio por 12 me va a dar 6, porque es como si yo multiplicara este 12 por 1, 12 entre 2 es a 6. Entonces voy a hacer un poco más pequeñito esto para que lo podamos visualizar todo bien. Ajá, de este lado voy a hacer toda la parte numérica y de este lado voy a hacer toda la parte del análisis de unidades para que veas de dónde salen esos cuadrados. Aunque me esté tardando, pero quiero que lo comprendas. Ajá. Entonces, me da energía cinética es igual a 6. Voy a hacer la parte numérica, ahorita hago el análisis. A 6 por 60 por 60, pues me da 3600. Ajá, porque es como 6 por 6, 36. Y le agrego los dos ceros de cada, bueno, un cero de cada 60. Y pues ya está, ¿no? Y ya, ¿cuánto es 6 por 36? De entrada voy a agregarle los dos ceros, que ya tengo, ¿no? Y ya te estarás fijando cuál es el resultado, más o menos. 6 por 6 son 36. Y llevo 3. 3 por 6, 18. Y 3 que llevo, pues 21. Ahí está. Automáticamente yo ya con esto podría yo definir que pues mi inciso correcto pues es el inciso A, pero y ya podría yo marcarlo y si quieres ya nos evitamos de perder tiempo, que sería lo ideal. Pero va a haber personas que a lo mejor dicen, no, yo no sé multiplicar, demasiado se me complican las matemáticas y las multiplicaciones, que suele pasar y es válido. Ajá, es que se va a ver el otro problema. Entonces, el análisis de unidades sería de la siguiente manera. A pesar de que yo tenga un medio, un medio es adimensional, no tiene ninguna unidad. Por lo tanto, cuando yo multiplico la masa por un medio, me sigue quedando las unidades del kilogramo. Ahora, esta velocidad está elevada al cuadrado, y la velocidad se mide en metros sobre segundo. Ajá, pero tiene que estar al cuadrado. Si yo desarrollo esto, me va a quedar de la siguiente manera. Kilogramo por metro elevado al cuadrado me da metro cuadrado, obviamente. Y segundo al cuadrado, pues me da pues segundo al cuadrado. Ajá, entonces esto recuerda que era el joule. Por lo tanto, mira, pues sí me queda el joule porque es exactamente lo mismo. Entonces son 21.600 joules. Y ya, último problema. Es que te digo que las unidades sí nos pueden salvar de muchas situaciones. Último problema y lo vamos a hacer sobre ¿cuál estaría bueno? Sobre la ley de Hooke, ¿vale? Sobre la ley del Hooke. Del Hooke. Ok. Es que traté de abarcar los problemas o los temas que más vimos, ¿no? Bueno, que la mayor cantidad de temas, pues. Pero ahí está, vale. Entonces dice, ¿cuál es la magnitud
magnitud, ay, sí lo había escrito bien, magnitud, perdón, de la fuerza, acuérdate que aquí vamos a deformar, ¿no? De la fuerza que deforma, 5 centímetros, un resorte de constante. Estas constantes, acuérdate que en la ley de Hooke había una constante de lo que era el resortito. Entonces estas por lo general nos la van a dar en el problema porque son diferentes para diferentes materiales. Ahí está. Sí son constantes, pero o sea, es que lo que me entiendas es que a lo mejor por conveniencia, para evitarte a ti que te tardes tiempo, pues dan valores cerrados, como por ejemplo en problemas de gravedad es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y nos lo ponen como 10, pero solamente que lo establezca así el problema, no va a ser siempre. Entonces, aquí acuérdate que la ley de Hooke es sobre la fuerza de deformación, de la que va a ser igual al producto de la constante por el desplazamiento, entonces simplemente voy a multiplicar. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, la fuerza en que se mide. Ajá. La vamos a medir en este caso en newtons. Bueno, en este caso siempre la vamos a medir en newtons porque es la unidad fundamental de la fuerza. Ajá. ¿Qué tendría yo que hacer? Aquí hay una pequeña situación. Aquí yo tengo newton sobre metro. Fíjate lo que tienes que hacer porque, es más, haz de cuenta que yo no te di la fórmula. Es más, la vamos a borrar. Ajá. La vamos a hacer con fórmula y la vamos a hacer sin fórmula. Primero sin fórmula. Ajá. Yo sé que tengo que quitar esos metros. O bueno, tengo que reducir esos metros. Pero ¿cómo? Si tengo centímetros, híjole, pues hay que hacer una conversión. Entonces, un metro, ¿a cuántos centímetros equivale? Pues a 100, por eso son centímetros o centímetros, como diría uno de mis exalumnos chiquitos. Ajá, un metro es igual a 100 centímetros, ¿no? Entonces, para hacer la regla de 3 tenían que coincidir unidades. Ajá, arriba y abajo. No a los lados, arriba y abajo. Entonces son 5 centímetros. ¿Qué es lo que necesito encontrar? Pues metros. Por eso los metros van a ser mi incógnita. Es más, ni siquiera son iguales, son como flechitas los que vamos a poner. Porque no son igualaciones. Entonces, acuérdate que la regla de 3 era multiplico por cruzado y el resultado lo divido entre el que queda solito. Ajá, entonces, ¿cuánto va a ser X? X es igual a 5 centímetros, Montserrat, centímetros por un metro entre, pues, mis 100 centímetros. Ajá. Entonces, centímetro que multiplica entre centímetro que divide, me da a 1. Ajá, no es 0 ni se eliminan. Vuelvo y lo voy a seguir repitiendo cada clase para que se te grabe. Entonces 5 por 1 es 5 entre 100. Ah, caray. Ok. Para evitar hacer esto, porque te va a quitar mucho tiempo valioso del examen. Si de por sí el programa ya me está exigiendo una conversión y aparte un producto, pues ya de por sí va a ser uno de los problemas más largos que yo voy a poder ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner al 5 y voy a recorrer el punto decimal, el número de ceros que yo tenga. Ajá. O sea, voy a, como tiene 2 ceros, voy a poner 1, punto, 2. Ajá. Prácticamente es así, para que me entiendan. Pongo mi 5. Tengo un punto decimal ahí. Voy a poner aquí un 0 y aquí otro. Ajá, pero ese es el conteo, o sea, no pueden ser milésimos. Si fueran 100, entonces recorro 3 lugares. Ajá. Perdón, si fueran 1000. Si fueran así, si fueran 1000, pues recorro 3 lugares. Pero aquí como son 5, digo son 2, porque son 2 ceros, es 1, un 0 y pongo el punto decimal, ¿vale? Eso se le llama notación. Entonces, cuando veamos la parte de la notación en matemáticas, pues ya le vas a entender un poquito mejor. Pero pues eso de la notación lo vemos desde quién sabe cuándo. Entonces,
Pero ¿qué me queda? Al final de cuentas, ¿qué me queda? Metros. Ajá. Ahora sí, babies, ya puedo eliminar, o más bien, ya puedo reducir esos metros que me afectan en los newton. Por lo tanto, imagínate que ya hasta se te ha de haber olvidado la fórmula, espero que no, pero vamos a suponer que sí. Entonces, prácticamente yo tendría que hacer esto, 850 newtons entre metro, entre o por, ajá, porque si yo lo hago entre me va a quedar metro cuadrado. Está como que al revés esas reglas del sándwich. Entonces sería 5 metros por esto. ¿Por qué? Porque metro que multiplica entre metro que divide me hace 1. Y 1 por newton pues me da el newton. Ya de entrada tengo el newton. Y 850, no les puse los incisos, perdón. 850. Pero es por .005, .05. No, entre los 5 metros. Ajá. Entonces, como es esta conversión la que hice, esta es la que voy a ocupar. Ajá, no los centímetros. No van a poner 5 centímetros, Centímetros no. Todo tiene que ser, si estoy trabajando en metros, con metros. Si aquí de puritita casualidad me hubiera puesto dinas sobre centímetros, pues voy, o sea, voy directa. Pero como tengo centímetros y metros, pues no. Y lo más conveniente es dejar el newton con el metro que por ejemplo, newton con centímetro. Ajá, ahí no pueden. Necesita ser newton sobre metro o dina sobre centímetro, que es lo más ideal. Pero bueno, multiplican .05 por 850 y les va a quedar un total de 42.5. Ajá, ¿qué? Newtons. ¿Vale? Entonces vamos a ver. Son 850 por 0.05. Ok, es el 0 del 850. 5 por 5 llevo 25. Digo, son 25, llevo 2. 5 por 8, 42. Son 42. Ya no tengo que estar multiplicando estos ceros, O sea, ¿para qué? Si son ceros a la izquierda. Entonces, pero el punto decimal sí lo tengo que ubicar. Entonces, ¿cuántos lugares hay o cuántos dígitos hay después del punto decimal? A la derecha, 2. Es el número de lugares que yo voy a recorrer el punto en el resultado. Perdón si se escuchó el camionzote. Pero a la izquierda. Entonces es 1, 2 y ahí está. 42.50 o 42.5 es lo mismo. Newtons, ¿vale? Bien, muchachos, pues hasta aquí la vamos a dejar. Les dije que esta clase sí iba a estar un poquito más larga porque vimos más temas. Dinámica siempre es muy extensa, pero es muy emocionante por esto de las máquinas simples, el trabajo y toda esta parte de la energía. La próxima clase vamos a estar hablando de presiones. Sí, de presiones, o sea, de espacio presiones, Y hay una muy en específica que nos interesa para nuestro examen. Entonces, va a estar más ligerita, como el agua. Va a estar más ligerita la clase, entonces te recomiendo que para la próxima clase sí te relajes, no te pongas tenso y le pongas mucho empeño porque, ¿qué crees? Que ya vamos a ir a la mitad de nuestro curso y ya de aquí para el real, la parte de lo que es el siguiente tema, que es una pequeñita sorpresa, pues ya va a ser mucho más fácil todo comprender ese aspecto. Dinámica es la parte más pesada de lo que es física, entonces no te me espantes, ya sobreviviste a esto, ya puedes sobrevivir a lo que nos falta, ¿vale? Cuídate y nos vemos en el próximo video. Bye.